Ya estamos grabando, chicos, la clase para subirlo en el Classroom para que la puedan repasar. Primero, dice operatoria en el conjunto Q. Nosotros vamos a partir viendo las preguntas con más errores del quiz y luego vamos a recordar operatoria básica que trabajaron en séptimo y octavo más que nada. Y en primero medio se asume que usted la sabe, ¿sí? Pero siempre es bueno recordarla, así que vamos a ver la operatoria, vamos a recordar lo básico y de eso vamos a trabajar esta semana. Después que yo vea que manejan lo básico, tomamos un quiz de lo básico, veo si les va bien, vamos a avanzar a operatoria combinada, ya con donde se mezcla todo, decimales, fracciones, periódicos, multiplicación, todo. Después de eso pasamos a combinada. Ya, chicos, entonces vamos a ver la operatoria. Las instrucciones ya las conocen, pero siempre las vamos recordando por mientras, que nosotros trabajamos con tiempos, con relojes. Entonces se termina el tiempo y revisamos el ejercicio. Silencia los micrófonos como ahora, súper bien mientras yo les explico, muy bien, pero si usted tiene dudas, recuerde que la hace en voz alta por el tema de que para mí es más rápido ver su duda en voz alta, o por el chat. El chat yo lo veo, me llegan sus mensajes, puedo revisar el chat. Y también pueden usar ese botón que es levantar la mano para que yo sepa que alguien quiere hablar y le doy su espacio. Recuerden que el chat lo veo yo para poder ver sus dudas, etcétera, y quiero que anoten esta fecha. Nosotros ya tuvimos un quiz de materia de fracciones, decimales básico. Vamos a ver ahora las preguntas con más errores. Y el siguiente quiz, anótelo. El quiz de esta materia de esta semana. Como quiero que practiquen y veamos bien las dudas, etcétera, no se va a tomar esta semana ese quiz. No, no se va a tomar esta semana, se va a tomar la próxima semana. Se va a anotar el jueves 1 de abril. Anótese esa fecha. ¿De qué materia? De la materia de esta semana. Pero lo vamos a tomar la próxima para que podamos practicar, ver dudas, haga algunos ejercicios de su libro, etc. Entonces, el jueves 1 tienen su siguiente quiz. Ya, chicos, ¿qué vamos a ver? Primero, vamos a corregir las preguntas del quiz que tuvieron menos del 60% de logro. Tampoco es que hayan sido tan terribles, estuvieron 55, 56%, 58%, súper cercano al 60%, pero las tenemos que revisar igual. Y luego vamos a resolver ejercicios de operatoria básica, suma, resta, multiplicación y división, con fracciones, con decimales, con fracciones mixtas, con enteros. Vamos a utilizar las operatorias con materia que ya recordamos. Eso, chicos, vamos a hacer. Ya, pasamos al quiz. En su curso, si no me equivoco, fueron 3 preguntas que tuvieron menos del 60% de logro, y esta fue una de ellas. Dice corrección quiz 1, indica cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Yo sé que muchos esta pregunta la pudieron tener buena, pero hay una gran mayoría que la tuvo incorrecta y la vamos a corregir. Vamos a buscar cuál de todas las características era verdad, ¿sí? Porque esta pregunta es de materia. Y así la vamos aclarando para que le quede a todos clarita esta pregunta. Primero dice, el conjunto Q. Recuerde que el conjunto Q estamos hablando de las fracciones y de algunos decimales que se convierten a fracción, como los periódicos, los semiperiódicos y los finitos. Eso es lo primero que hay que pensar. Dice, corresponde a los números que no se puede convertir a fracción. Ya de por sí esa es falsa, totalmente, porque no me corresponde a la definición que yo vi en clase. Esa no puede ser. Los números naturales, estos son el 1, el 2, el 3, los números que yo uso para contar, corresponden a los números negativos, positivos y el 0. Falso porque esta definición es de los enteros. Este es del mundo de los enteros, entonces ya sé que esta no es cierta. El número pi corresponde a un número racional. Recordemos que los números racionales son los que se transforman a fracción. Y el número pi lo vimos como un ejemplo de un decimal infinito que no se podía convertir a fracción. Así que el número pi no es racional. Falsa. Los enteros y los naturales son ejemplos de números racionales. O sea que se puedan convertir a fracción. Y esta es la verdadera. Esa es la alternativa, porque si yo pienso en los enteros, en el -2, en los negativos, en los positivos y el 0, estos 3 números se pueden convertir a fracción. ¿Cómo? Partiéndolos por un 1. Entonces yo sé que se pueden convertir a fracción. Y los naturales vienen a ser como los enteros positivos. Así que también sé que se pueden convertir a fracción, así que esa es la verdadera. Automáticamente sé que la que viene va a ser falsa, pero vamos a revisarla. Todos los decimales se pueden convertir a fracción.
No, esa no es cierta. ¿Qué decimales se pueden convertir a fracción? Los finitos, los periódicos y los semiperiódicos. Es más, aquí yo recuerdo que tengo un ejemplo, como el número pi, que no se podía convertir a fracción, así que esta es falsa. Entonces, chicos, ¿cuál era la respuesta de esta pregunta? Era esta. Los enteros y los naturales son ejemplos de números racionales. ¿Dudas, consultas con esta pregunta? Díganme si les quedó clara la explicación. Me colocan en el chat ahí, me lo dicen en voz alta. ¿Sí, chicos? Parece que no hay dudas. Ya. Entonces voy a borrar. Parece que no hay dudas, chicos. Entonces voy a borrar y vamos a ir a la siguiente pregunta. Ya, la siguiente pregunta del quiz, que tuvo más errores. Este fue un ejercicio. ¿Cuál es la representación fraccionaria del valor siguiente? Recuerda que puede estar simplificada. Ya, ¿qué tipo de decimal era este número? ¿Alguno sabe? A ver, chicos, ¿qué tipo de decimal es este número? Semiperiódico. Perfecto, semiperiódico, ¿segura? Veámoslo. Para que sea semiperiódico tiene que estar después de la coma algo que no se repite. ¿Qué pasa con estos dos números? Periódico. Espera, Benjamín, para aclararle a su compañera. Esos dos números se repiten todos. No hay ninguno entre medio que no se repita. Entonces, no es semiperiódico, ¿sí? Es periódico porque se repiten todos después de la coma. Entonces, este era un ejemplo de periódico. Eso es lo primero. Entonces, una vez que yo identifico el número, recién lo transformo a fracción. Benjamín, aprovechando que hablaste del periódico, ¿cómo se transformaba a fracción? ¿Cuál era el proceso? ¿Te acuerdas lo que hay que hacer? Dime sí o no, no hay problema. Parece que no. Entonces recordemos para todos, chicos. Aprovechemos de recordarlo porque tenemos que tener súper clara esta parte para poder usar los ejercicios de su libro, que vienen con periódicos, con finitos, con semiperiódicos, etc. ¿Cómo se transformaba? Yo tomaba todo el número sin coma. Acá, ¿qué podría haberles confundido este menos? Podría haberles confundido eso cuando hagan el proceso, pero tienen que fijarse que todas las fracciones que están en la respuesta, todas salen negativas. Entonces, lo único que debo recordar, después de hacer mi proceso, es que mi resultado va a ser negativo, nada más. Entonces, ¿cómo se hacía? Se tomaba todo el número decimal sin coma, que en este caso es 145. Le quitaba lo que no se repite, y en este caso lo que no se repite es el 1. ¿Sí? No se repite el 1. Recordar que el resultado va a ser negativo, nada más. Entonces no se repite el 1. Y abajo colocaba 9. Como es periódico, son solamente 9. ¿Cuántos 9? 2, porque tengo dos números que se van repitiendo. Entonces coloco dos 9. Uno por el 4 que se repite y uno por el 5 que se repite. Y luego hago el proceso y me queda 144 partido 99. ¿Qué ocurre? Que esta respuesta, si yo la busco, no está en ninguna alternativa. Directamente no está, en ninguna. Pero por algo en paréntesis le dicen, recuerda que puede estar simplificada. Entonces yo esta fracción, que sé que va a ser negativa, tengo que ver si está simplificada. ¿Y qué me fijo? Que se puede dividir. ¿Por qué número se puede dividir? Se puede dividir por 9, se puede dividir por 3 también. Entonces yo la puedo dividir. ¿Sí? Y si yo la divido, por ejemplo, si lo hacemos por 3, por ejemplo, yo la simplifico, y eso que va a ocurrir me va a dar el siguiente resultado. Hago la división. 14 dividido 3, ¿sí? Hago mi división normal. Yo sé que eso va a ser 4, ¿sí? Porque 3 por 4 son 12. Hago mi división. Yo no sé si saben dividir mental, así en la pura mente, lo voy a hacer mejor acá. Hago la división. 3 por 4 son 12. A 14, 2. Bajo el 4. ¿Sí? Y pienso por cuánto lo multiplico para que me dé 24. 3 por 8, 24, 24 nada. Ahí terminé el de arriba.
Y el de abajo, ese sí yo creo que lo pueden hacer más rápido mental, eso me da 33. Pero todavía se puede dividir. Lo puedo volver a dividir por 3. Si lo vuelvo a dividir por 3, el de arriba me va a dar 16 y el de abajo me va a dar 11. Entonces, esta es la respuesta que yo debo buscar, pero recordando que era negativo mi decimal. Es decir, que esta fracción va a ser negativa. Y esa respuesta era la opción 1. Esa era la respuesta de esta pregunta. ¿Dudas, chicos, con el proceso del periódico, que estaba simplificada? Pregúntenme, chicos, aprovechen. Si no hay dudas, me dicen. No, profe, no hay dudas. ¿No se entendió? Perfecto. Vamos a ver la siguiente pregunta del curso. Entonces, en este caso, ¿cuál es la pillería? Que estaba simplificada. Y se lo estaba un poco indicando la pregunta. Ya, vamos a ver la siguiente. Ya. La última pregunta que tuvo más errores. Indica cuál de los siguientes números racionales está más cerca del -1. Ya, hay dos respuestas que se repitieron con mayor porcentaje en el curso, ¿sí? Las que fueron más elegidas, que me llamaron mucho la atención. Las más elegidas en el curso fue la 0,75 y -5 sextos. Esas fueron las respuestas más elegidas. ¿Cómo yo tenía que hacer esta pregunta? Tenía que transformar de fracción a decimal, porque si yo quiero saber si está más cerca del -1, como que imaginar las fracciones me cuesta. Es más fácil imaginar los decimales. Entonces, una técnica era que usted me hiciera la división de cada una. Y también podía descartar algunas por el signo. Por ejemplo, esta primera, si yo hago la división, es -1,5. Si hago esta de acá, hago la división, es -1,3 y esto se repite. Se va repitiendo el 3. 0,75 que está lista, menos 0,5 y este es periódico, él se va repitiendo, y -5 sextos, si alguien hizo la división, es menos 0,83 y se va repitiendo. Sigue. ¿Qué ocurre? De las dos respuestas más elegidas, el 0,75 no puede ser, porque es positivo. Él está más cercano al 0,8, al 1, pero la pregunta dice al -1. Entonces la respuesta, si yo empiezo a ver todos los que están más cerca del -1, el más cercano al -1 es -5 sextos, que es menos 0,83 y muchos más decimales. Esta era la respuesta de la alternativa, era la más cercana. Yo esperaba que dudaran entre -4 tercios, que es -1,3 y algo, y -5 sextos. Esperaba esas dos posibles respuestas, pero me llamó la atención que dentro de las que eligieron 0,75. Y esa no podía ser porque era positiva, está más cercana al 1. ¿Dudas, chicos, con esta pregunta? ¿Se entendió? Me dicen que sí, me escriben en el chat. Sí, se entendió. Ya, perfecto, cuidado con los signos. A lo mejor hay gente que no la dividió, puede ser que no. Pero en esta pregunta estaba obligado a hacerla porque les coloqué casi puros números cercanos al -1. El -1,5, el -1,3, puros números intencionales. Pero para que analizaran cuál está más cerca del -1. Ya, chicos, vamos a la siguiente. ¿Qué viene ahora? Ya. Eso fue la corrección del quiz. Esas fueron las 3 preguntas con mayor errores, es decir, menos del 60% del curso las pudo hacer. El resto de preguntas están dentro del porcentaje, así que se entiende que manejaban bien esa materia. Dice, esto es un pequeño ayuda a memoria. ¿Por qué? Porque vamos a simplificar algunas fracciones cuando podamos, y que me di cuenta en la clase pasada que no se saben las reglas de memoria. Y para que yo sepa simplificar, sepa elegir un número para dividir rápido, me las debo saber de memoria, y por eso se las coloqué como resumen. Por ejemplo, la del 2 yo creo que todos se la saben. Si yo quiero saber si un número se divide por 2, por ejemplo, el 24, da igual si está en fracción o no, es para que sepamos por cuál se divide, creo que todos tienen claro que se puede por 2 si eso es par. Dice, si acaba en 0, cifra par. Todos sabemos que esto se puede si es par. Esa es la regla del 2. Pero hay otra regla que es la del 3. Si yo no tengo idea por qué número voy a simplificar, porque no quiero andar probando las reglas como loca así las divisiones, me aprendo las reglas y la del 3 que dice que si sumo sus cifras o sus dígitos,
el resultado tiene que ser un múltiplo de 3, o sea, un número de la tabla del 3. Por ejemplo, el 24. Sí, yo sé que se puede dividir por 3, pero si queremos aplicar la regla, sería 2 más 4, y eso me da 6. Y yo sé que el 6 está en la tabla del 3, entonces yo sé que este 24 se puede por 3 también. ¿Por qué? Porque al hacer este proceso me dio un número de tabla del 3. Entonces, esa es la regla del 3. Automáticamente me voy a pasar a la del 6, ¿sí? La del 6, ¿qué dice? Que uno puede simplificar por 6, dividir por 6, si el número se puede por 2 y por 3. Entonces, si yo voy a simplificar una fracción, veo que se puede por 2 en mi mente, veo que se puede por 3 en mi mente, significa que se puede por 6. Y me conviene dividir por 6 al tiro. Me ahorra espacio, me ahorra tiempo. ¿Cómo ocurre acá en el 24? Se puede por 2 porque es par, se puede por 3, entonces también se puede por 6. Esa es la regla del 6. Luego, de las reglas que quedan acá, la otra que es más usada por todos, que creo que muchos la conocen, es la del 5. La del 5. ¿Cuándo yo puedo simplificar por 5? Cuando el número termina en 5 en 0. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 1150 y lo quiero simplificar, yo sé que puedo hacerlo por 5 porque termino en 0. Por eso se puede por 5, si termina en 0 o en 5. Esa es la del 5. Y también tenemos la del 10. Yo puedo simplificar por 10 si termina en 0. Por ejemplo, el 1150 no solo se puede por 5, también se puede por 10, porque termina en 0. También puedo hacerlo por 2, porque es par. Entonces, yo voy viendo mis reglas. Ahí tengo la del 10 y la del 5. La del 4 y la del 9 son las que menos suelen ocupar, pero porque no se las saben. Por esa razón, ¿sí? Porque si yo me las sé, me ayudan un montón. ¿Cuál es la del 4? La del 4 es que yo miro el número que quiero simplificar y tengo que fijarme en los dos últimos dígitos, en los del final. Si los últimos dos números están en la tabla del 4, entonces se puede hacer por 4. ¿Sí? Por ejemplo, tiremos un ejemplo. Por ejemplo, este de acá. Yo sé que se puede por 4. ¿Por qué? Porque los últimos dos números, el 32, están en la tabla del 4. ¿Sí? Por esa razón. Entonces yo veo, aquí puedo dividir por 4. ¿Por qué? Por eso, me sé la regla. Y la del 9 es exactamente igual a la del 3. Yo sé que esto es harta información de recuerdo, las vamos a ir practicando con los ejercicios. La del 9 es exactamente igual a la del 3, pero la suma siempre tiene que darme 9. Si la suma me da 9, yo divido el tiro por 9. Por ejemplo, el siguiente número. Por ejemplo, este, 810. Yo sé que no solamente se puede por 10 porque termina en 0, también sé que se puede por 9. ¿Por qué? Porque si sumo los dígitos por separado, 8 más 1 más 0, eso me da 9. Entonces sé que este número se puede simplificar o dividir por 9. Entonces, chicos, yo les coloco estas reglas en el Power para que después lo puedan copiar, etcétera, para recordarlas porque las necesitamos. Vayan, a medida que las usemos más, se las van a aprender de memoria. Ahora, chicos, vamos a ver su utilidad, porque las vamos a usar en sumar, en restar, en multiplicar y en dividir. Ya, vamos a lo que es las operaciones. Ya, adiciones y sustracciones en los racionales. Analicemos los siguientes ejemplos de adición y sustracción. Estos ejemplos, chicos, son de su libro. ¿Sí? Cuando usted ya tenga su libro y se ponga a hojearlo, le van a sonar estos ejemplos. Con esos colores les van a sonar. Son de su libro de estudio. Y hay dos, una suma y una resta, porque la suma y la resta se hacen exactamente igual. Consulta, alguien del curso, cualquiera, ¿se acuerda cómo sumar o restar con fracciones? Y si no se acuerda, díganme al tiro, para que yo se los recuerde. ¿Qué proceso tenía que hacer? ¿Cómo se suman o restan con fracciones? Ya, me están escribiendo acá. Parece que no. ¿Nadie se acuerda, chicos? ¿No? ¿Nadie se acuerda, parece? Tenía que fijarme en el denominador. Yo me acuerdo. Ya, diga, ¿cómo se hace? ¿Qué debo hacer? ¿En qué me debo fijar primero?
había que sacar el mínimo común múltiplo de Perfecto. los denominadores. De los denominadores, que son los números de abajo. Bien. Bien, entonces, Juliana, vamos a usar esa idea. Primero, ¿qué nos tenemos que fijar? Y en estos ejemplos tenemos fracciones y decimales. Recomendación, porque lo van a seguir usando hasta cuarto medio. Los decimales siempre, por recomendación, se transforman a fracciones. Entonces eso lo vamos a anotar. Sí, mínimo común múltiplo, bien, Cata, también. Entonces, primero, un paso previo es que los decimales, obviamente que están en este mundo, que se pueden transformar, se transforman a fracción. Eso es lo primero que vamos a hacer. Por eso tomé el quiz anterior y necesitaba ver cómo estaba en esto. Ya. Y luego de eso, hacemos el mínimo común múltiplo. Y lo vamos a recordar con estos dos ejemplos para aquellos que no se acuerden. ¿Sí? En sumar o restar se ocupa el mínimo común múltiplo. No el multiplicar ni en dividir. Ya, veamos este ejemplo. Ejemplo 2. ¿Qué tengo? Una fracción que es 3/4, pero tengo esta fracción mixta. Debo transformar la fracción normal. Y yo ya sé que saben ese proceso. Entonces, primero mantengo el 3/4, bajo la suma, y esta fracción mixta la voy a transformar. Multiplico el entero, que es el 1, por el 2, y le sumo el de arriba. 1 por 2 más 1, eso me quedan 3. Y mantengo el denominador, que es 2. Recomendación, chicos. Cada vez que podamos simplificar en una fracción, háganlo al tiro. ¿Para qué? Para que luego el resultado final no les quede enorme. Yo sé que hay gente que prefiere simplificar al final. Es su costumbre, algunos simplifican al final, pero es mucho más lento. Siempre simplifiquen al tiro cada vez que se pueda. Entonces yo para eso miro cada fracción. 3/4 no se puede. Yo ya sé que está lista. 3/2 tampoco. Sé que está lista. No se puede simplificar nada, así que ahora aplico mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 2 y 4. ¿Quién es? ¿Qué número es? 4. 4, perfecto. Si hay gente que no se acuerda, tenía que hacer una tablita, ¿sí? Recordatorio para todos. Si hay gente que no se acuerda cómo hacer el mínimo común, que es pensar en un número que está en ambas tablas, el más pequeño, pero para sacarlo rápido hacíamos una tabla, que era una tabla de descomposición prima. Era una tabla donde yo colocaba los denominadores y elegía números para dividir. Entonces yo elegía números que dividieran a estos de acá. Cuando no se podía dividir lo bajaba y cuando sí se podía, dividía. Y la tabla terminaba cuando llegaba a puros unos. Voy a elegir el 2. Esta tabla se hace con números primos. El 2 dividido con este 2 me da 1. Ahí terminé. El 4 si lo divido con este 2 me da 2. Y tengo que seguir hasta que llegue a puros unos. Vuelvo a elegir el 2. Este está listo. 2 dio 2, 1. Y luego, ¿qué hacía con estos dos números? Los multiplicaba. Proceso para el que no se acuerde. 2 por 2, 4. Entonces yo sé que el mínimo común es 4, que lo dijo su compañera y está bien. Ya acá tiene el proceso para aquellos que no se acordaban. Ya, 4. Pero ahora yo debo terminar. Juliana, ya hice lo del mínimo común. ¿Cómo se sigue sumando esas fracciones? ¿Cómo se sigue ahora? ¿Cuál es el paso siguiente? Si no te acuerdas, me dices para que yo lo explique. Creo que había que sumar los numeradores, ¿o no? Ya, perfecto, quiero que digas eso. Sumar los numeradores de lado no se hace. ¿Sí? Hay gente que llega y me suma y dice 6 partido 6, misteriosamente, y en este caso 6 partido 4. No, no llego y sumo los numeradores así de una. Tengo que primero revisar el denominador. ¿Qué ocurre? Este 4 y este 2, yo lo cambié, lo transformé en un nuevo denominador que es el 4. Entonces yo tengo que fijarme que las fracciones que están acá se transformaron. La que tiene igual denominador se queda totalmente igual, no se hace nada. Como esta ya es 4, este 3 yo lo mantengo. Pero debo fijarme en la otra. Y esta es la parte que siempre se confunden. La otra fracción es 3/2, ¿sí? Pero este 2, misteriosamente ahora es 4.
¿por qué número se multiplica este 2 para que se vuelva 4? ¿Qué número debo elegir? El 2. El 2. Pero ese cambio se hace arriba y abajo. 2 por 2, 4. Y como yo cambié este denominador para que sea este 4 que está acá, para que se puedan sumar, el de arriba también se multiplica por 2. No tiene sentido hacerlo solo abajo. Entonces, antes de que yo sume los numeradores de lado, tengo que revisar eso. Bajo la suma. 3 por 2, 6. ¿Sí? Y lo hice porque este 2 se transformó en ese 4 con esta multiplicación. Y ahora que yo hice ese proceso, ahora sumo. 3 más 6. Eso me da 9. Y 9 partido 4. Y ahora si yo quiero ver las reglas, podría revisar si se puede simplificar. Y si yo reviso cada regla, me voy a dar cuenta que este no se puede simplificar. ¿Dudas, chicos? Quiero que me pregunten al tiro, porque esto es materia de años anteriores. La única diferencia es que agregamos decimales y fracciones mixtas. ¿Dudas? ¿Se entiende el mínimo común? ¿Se acordaron de eso? ¿Cómo se hacía la tablita? Calle para siempre si no hay dudas. Entonces vamos al siguiente. La resta se hace exactamente igual. Fijémonos acá. Tengo un decimal y una fracción. No puedo restar eso así directamente porque son cosas distintas. ¿Sí? Una está expresado en fracción y otra en decimal. Debo transformar los decimales a fracción. Y especialmente este porque es periódico. No tengo idea dónde termina, no podría restarlo con el 4/5. Entonces, en este caso, primero hay que transformar el 2,3 periódico a fracción. Recordamos el proceso nuevamente. Tomaba todo el número sin coma. Lo voy a hacer acá. 23. Le quitaba lo que no se repetía, que es 2. Como este es periódico, significa que se representan con 9. Entonces, este 3 lo represento con 9. Entonces, paso 1, tengo que transformarlo. Antes de hacer lo de la resta. Ya, hago esta resta y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar en 21 partido 9. Y este en 4/5. Y siempre revisen si pueden simplificar antes de hacer cualquier proceso para que los números sean más pequeños. Consulta, ¿alguna de estas dos fracciones se puede simplificar? El 21 noveno se puede simplificar por 3. Muy bien, Francisca. 21 novenos se puede por 3. Entonces, antes de que yo saque el mínimo común múltiplo, voy a simplificar para que me quede más pequeña la expresión y los números sean más fáciles. Si yo lo hago al final, voy a tener un número gigante. Entonces, vamos a simplificar esta fracción por 3. Me va a quedar 7 arriba, 3 por 7, 21, y abajo me va a quedar 3. 3 por 3, 9. Y bajo el 4/5. Y ahora yo saco el mínimo común múltiplo. Francisca, entre 3 y 5, ¿sabe cuál es el mínimo común? No, no tengo idea. Saquémoslo entonces. A ver, alguien me está escribiendo. Ya, bien, Cata, es 15. Vamos a revisar por qué. Si alguien no tiene idea, porque llegó hasta ahí, todo feliz, pero no sabe seguir, acuérdese de la tablita. La tablita de mínimo común. Copio los denominadores, que en este caso es 3 y 5, y elijo números para dividir. Acá estoy obligada a elegir el 5 porque son primos. 5 dio 5, 1. Terminé. Pero el 3 no se puede porque me va a dar decimal. Entonces bajo el 3. Y ahora elijo un número para dividir ese 3. El 3 me sirve. 3 dio 3, 1. Como llegué a puros unos, terminé la tabla. Y estos dos números se multiplican. 5 por 3, 15. Así que gracias al que me escribió en el chat, y para los que no sabían cuál es el mínimo común, se saca con la tablita. Y me da 15. Entonces, vamos a seguir acá. Disculpen mi desorden. Tenía 7 tercios menos 4/5. Y yo ya sé que el mínimo común es 15. No puedo llegar y decir 7 menos 4. No, porque ninguna de estas dos fracciones tiene un 15 abajo. Tengo que convertirlo. Entonces, ¿por qué número multiplico esta fracción, 7 tercios? Para que sea 15 abajo. Por 5. Por 5, y eso lo hago tanto abajo como arriba, si no, no tiene sentido. 5 por 3, 15, ahí lo tengo. Y
todavía bajar ese 4 porque este 5 no es 15. Entonces lo debo multiplicar tanto arriba como por abajo. ¿Y por qué número lo multiplico? ¿Qué Por número 3. debo elegir? 3. Bien, Francisca, entonces, no sabías el mínimo común, pero ya te acordaste de cómo es el proceso. 3 por 5, 15, ahí está. Y 3 por 4, que es 12. Y ahora hago la resta de 35 con 12, eso se hace normal, y me va a dar 23 partido 15. Luego podría revisar si es que puedo simplificarla con alguna de las reglas, pero si yo reviso cada regla, me voy a dar cuenta que no se puede. ¿Y por qué también lo sé? Porque el 23 es primo, y el 23 solo lo puede dividir él mismo, y el 15 no está en su tabla. Dudas, chicos, consultas, porque ahora vamos a los ejercicios. Ejercicios solo de suma y resta. Y luego multiplicación y división. Consulta, chicos. ¿Dudas de esto? ¿Se entendió el proceso? ¿Se acordaron? Parece que sí. Voy a borrarlo entonces y vamos a ir a los ejercicios. Ya. Ejercicios, chiquillos. Son 4 ejercicios que van a intentar hacer ustedes y terminando el tiempo yo lo voy a hacer yo para que lo corrijan y vamos viendo sus dudas. Tengan mucho cuidado, estos son ejercicios de su libro para que vean más o menos el nivel que tienen que tener para su libro. Hay de fracciones normales, fracciones con decimales finitos, periódicos y semiperiódicos. Ya, chiquillos, 5 minutitos, me van preguntando por el chat, me pueden mandar sus respuestas también para que yo las vaya revisando y después yo lo voy a explicar. Vayan preguntándome, practiquen. Si tienen alguna duda en algún ejercicio que quieran consultar, me lo pueden hacer por el chat si gustan, yo les ayudo. ¿Cómo van, chicos? Al menos ya terminaron el A, espero. Al menos el A y el G que hayan podido hacerlo, que son un poco más simples. El H y el I son un poquito más largos porque tiene decimal periódico y semiperiódico.
Queda un minutito, chicos. Si necesitan más tiempo me tienen que decir. Si no, yo sigo, hago la corrección. Ya, a ver, chicos. Al menos que hayan podido hacer el A. ¿Alguno pudo hacer el A? ¿Pudieron sacar el mínimo común múltiplo, ver si simplificaban? ¿El A? ¿Una suma de fracciones? No sé si pudieron o no pudieron. A ver, vamos a preguntar. Matías Bustos, me acuerdo que vi tu camarita. ¿Estás, Matías? ¿Sigues ahí? Sí, acá estoy, profe. Perfecto. Matías, te voy a preguntar por el A ver, para que lo vayamos haciendo juntos y le ayudamos al curso. Acá, 5 octavos y 3 cuartos. Las dos son fracciones. Yo ya sé que no se puede simplificar ninguna de las dos. Si yo las reviso, están ¿Qué listas. cosa, profe? Se va muy layada. ¿Qué cosa? No entiendo. ¿Qué pasó, Matías? ¿Aló? ¿Me entiendes? ¿Matías? Ahora le estoy entendiendo, pero se le va pegando de vez en cuando. Ah, gracias, no sabía. Gracias, Matías. Qué bueno, debe ser mi internet. Gracias por avisarme. Matías, la letra A. Dime, ¿lo pudiste hacer? Sí. Perfecto. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Tía, se le escuchó cortado todo. Hoy disculpen, chicos, mi Sí, internet. profe, se le escucha cortado. Es mi internet que está inestable y ahora me siguen oyendo mal. ¿Y ahora, chicos? Ahora suena mejor. Ya, me avisan porque mi internet está como medio malo. Ya, pero vuelvo a consultar. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre estos dos? Entre 8 y 4. 2. ¿2? Saquémoslo, veamos. Saquémoslo con la tablita. Entre 8 y 4. ¿Qué número me puede dividir a los dos? Ya, aquí estoy viendo el chat. Alguien dice 8, otro 16. Vamos a revisar. Ya, el mínimo común es 8, pero lo vamos a sacar con la tablita. Yo elijo para dividir, ¿cierto? Voy a elegir el 2 para dividir, porque se hace con primos. Entonces, yo divido el 4 con el 2 y eso me da 2. ¿De acuerdo, chicos? Yo no puedo avanzar si no me dicen si lo está logrando o no. El 8 lo divido por 2 y eso me da 4. Para los que no saben sacar mínimo común múltiplo. Ya, y no ha llegado a unos, así que tengo que seguir dividiendo. Vuelvo a elegir el 2. Si el divido el 2 con el 2, eso me da 1 y terminé. Y el 4 con el 2 si lo divido, me da 2. Tengo que seguir. Entonces elijo otro 2 y ahora el 2 dio 2, me da 1. Ahí terminé. ¿Y qué haces con esto? Los multiplicas. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Entonces el mínimo común es 8. ¿Sí? Para los que no sabían. Me tienen que decir o escribir en el chat, si no, no me entero que no lo saben hacer. Entonces esto es 8. Ya. Luego,
Como esta primera fracción ya tiene el mismo denominador, esa se deja igual, ¿sí? Me queda en 5, se deja igual. Pero la otra, que es 3/4, la otra tengo que cambiarla. ¿Por qué? Porque el denominador no es 8, el denominador en la fracción es 4. Entonces la debo multiplicar por algún número. ¿Por qué número la debo multiplicar? Dos. Por 2, perfecto. Chicos, yo asumí que sabían suma y resta de fracciones de años anteriores. Gracias, vamos a empezar a aprovechar de esto para recordar todo. Entonces, por 2. 2 por 3, eso es 6. Y 2 por 4, 8, ya está listo. Luego que yo hago ese proceso, ahora sumo los números, 5 más 6, 11. Ese fue el primero. Y mantengo el 8. Entonces, chicos, ahí está listo. ¿Qué ocurre? No se puede simplificar y ahí terminé. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Veamos el siguiente, el G. El G, chicos, si lo miramos, yo no puedo llegar y sumar directamente porque tengo un decimal y una fracción. ¿Qué debo hacer? Transformar el decimal a fracción. ¿Sí? En este caso es un decimal finito. Voy a mantener el 24 con el 8 y voy a transformar el 3,3. ¿Cómo se hacía eso? Yo tomaba todo el número decimal sin coma, que en este caso es 33, y lo partía por números que tenían que ver con el 10. 10, 100, 1000, 10.000. En este caso, como es un número después de la coma, significa que era un 10, un 0. Antes de que yo haga el mínimo común, todas esas cosas, ¿alguna de estas dos fracciones se puede simplificar? El 24 octavos se puede Muy bien. simplificar. Muy bien, el 24/8 se puede simplificar. Perfecto. ¿Y qué número usarías? ¿Por qué número la simplificarías tú, Francisca? Yo usé el 4. Tú usaste el 4. El 4 me daría como 8. ¿Ya? 8, no sé cómo se dice ese número. No 8 te medios. preocupes, No pero sé. primero, el de arriba no puede ser 8. 24 dio 4. 6. 6. Cuidado con las tablas. ¿Y cómo se dice? Se dice 6/4, 6 medios, así. Pero yo te entiendo cuando me hablas. 6 medios. Ya, 6 medios, perfecto. Entonces tú lo hiciste por 4 y te daría 6 medios. Ya. ¿Qué ocurre ahora, Francisca? Que ese resultado que tú me dices todavía se puede simplificar porque son pares. Entonces yo lo puedo volver a simplificar por 2. ¿Sí? Porque son pares. Y me quedaría 3 partido 1. Entonces, voy a escribirlo acá. 3 partido 1 más 33 partido 10. Y ahora no puedo simplificar nada más. Ahora saco el mínimo común. Y el mínimo común múltiplo entre 1 y 10 es 10. Lo voy a dejar escrito acá, es 10. Entonces el mínimo común múltiplo es 10. Y sigo haciendo mi suma. Esta primera fracción, el 3 partido 1, no puedo llegar y sumarlo con el 33 porque ese 1 debo convertirlo en 10. Entonces significa que tanto arriba como por abajo lo multiplico por 10. ¿Sí? Me va a quedar 10 por 3, que es 30. La otra fracción está lista, no tengo que hacer nada porque el denominador es 10, está bien. Entonces mantengo el 33. Y yo sumo esto, me va a dar 63 partido 10. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? Entonces, Sí, ahora ya entendí. perfecto, chicos, sí, yo sé que saben, hay que puro practicar. 63 partido 10. Y esta que da hasta acá no la puedo simplificar, porque si recuerdo las reglas, la del 10 se puede dividir por el 5, por el 2, por el 10. Pero esos números no me dividen al 63. Entonces, hasta ahí quedó. Ya, la H. Veamos la H, que la H y la I son un poco más difíciles, en el sentido que son más largas. Hago lo mismo. Dense cuenta que exactamente el mismo proceso. Mantengo la fracción. Bajo el menos. El 3,2 periódico lo debo convertir
a fracción normal, lo que yo sé. Entonces, ¿cómo se hacía? Se tomaba todo el número sin coma, que sería 32, y le quitaba lo que no se repite, que es el 3. Y abajo colocaba 9, por el 2 que se está repitiendo. Todo el rato las mismas reglas. Entonces voy a tener 7/4 menos 32 menos 3, eso es 29. Y bajo el 9. ¿Qué me fijo? De nuevo, si es que se puede simplificar algo, pero en este caso no se puede, ¿sí? No se puede ninguna de las dos. Así que ahora saco el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo. Entre 4 y 9. Alguien que lo sepa, que lo escriba en el chat. ¿Cuál será el mínimo común múltiplo entre 4 y 9? Trate de sacarlo. Me lo escribe. Saquen el mínimo común múltiplo entre 4 y 9. ¿Lo sacaron? Ya, a ver, me lo están escribiendo. 36, bien, Cata. Bien, ahí ya lo tenemos. El proceso ya lo explicamos, hacen la tablita. Sí, Martín, es mi internet, no sé. A ver. Ya. Me dijeron que es 36. Ya. Y ahora yo sigo. Este 4 lo voy a multiplicar por 9 para obtener el 36. Entonces, arriba es lo mismo, ¿sí? 9 por 4, 36, y hago 9 por 7. Y 9 por 7 es 63. Bajo este menos. Hago lo mismo acá. Este 9 tiene que ser 36. Entonces significa que arriba y abajo lo multiplico por 4. ¿Ya? Multiplico arriba y abajo por 4. Si multiplico el 29 por 4, eso me da 116. ¿Sí, chiquillos? Entonces luego yo tengo que restar el 63 con el 116. Si yo los resto, eso me va a dar menos 53. Menos 53 partido 36. Y ahí terminé. Ya, chicos, yo sé que mi internet está un poquito inestable y me hayan cortado, pero espero que vayan entendiendo cuando lo voy escribiendo, y voy a subir igual el video de la clase al Classroom. El último, para que lo terminemos y vayamos a multiplicar y dividir. Hay que hacer lo mismo, chicos. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Transformar este decimal a fracción. Y es semiperiódico. Entonces hago el proceso. Tranquila, Francisca, te acepté de nuevo. Hago el proceso, chicos. Tomo todo el número sin coma, que es 512, y le quito lo que no se repite, que es 51. ¿Sí? Y abajo coloco un 9 por el 2 que se repite, y un 0 por el 1 que está después de la coma. Ya. Ahí hago el proceso. Voy a bajar el 12 quintos. Hago esta resta entre 512 y 51, y eso me da 461. Partido 90. Menos 12 y 5. ¿Sí, chicos? Podrían tratar de ver si se puede simplificar, pero no se puede ninguna de las dos y saco el mínimo común. El mínimo común entre 90 y 5 es 90. Entre 95, el mínimo común es 90. Lo vamos a anotar acá. Mínimo común múltiplo es 90. Y el proceso ya lo explicamos. Y me fijo en lo mismo de antes. La primera fracción ya está lista, entonces bajo el 461. Y la segunda fracción no. Tengo que multiplicarla por alguien. Entonces, ¿por quién voy a multiplicar la segunda fracción, tanto arriba y abajo?
para que después usted lo pueda practicar, lo pueda revisar, lo multiplica por 18. ¿Cómo sé eso? Porque 5 por 18 es 90, ¿sí? Lo voy a multiplicar por 18. Hago 12 por 18, hago esa multiplicación, y eso lo coloco acá, y es lo que estoy colocando con rojo. Y eso me da 216. ¿Ya, chicos? Todo el mismo proceso. Y ahora yo hago esta resta. Entre 461 y 216 lo resto, y al restar eso me va a dar 245. ¿Sí? Yo sé que por un tema de espacio me quedó apretado, así que voy a colocarlo abajito, disculpen. Me va a quedar en 245 partido 90. ¿Sí? Positivo, porque el 461 es mayor. ¿Y qué me puedo fijar? Que el 245 y el 90 terminan en 5 o en 0. Entonces lo puedo simplificar por 5. Y si yo lo simplifico por 5, esto al dividir por 5, tanto arriba como por abajo, me va a quedar 49 partido 18. Si lo divido por 5, me va a quedar 49 partido 18. Ya, chicos, yo sé que mi internet no está muy bien, pero me interesa primero que recuerden cómo se hacía la suma y la resta. Entonces, chicos, suma y resta, transformo decimal a fracción, materia que ya tengo que saber manejar. Hago mínimo común múltiplo con la tablita, y luego me fijo en las fracciones si es que tengo que multiplicar, ¿sí? Y ese es el proceso. Sí, Luis, luego te mando la lista antes de que termine la clase, tranquilo. ¿Dudas, consultas, chicos, con la suma y la resta? ¿Se entendió mejor el proceso? Sí, profe, se entendió. Perfecto, chicos, que me preocupo por mi internet, como no sé si no me hablan porque me caigo, no sé, pero igual va a estar el video en la plataforma. Ahora, chicos, vamos a recordar multiplicación y división. Vamos a ver unos ejemplos, van a intentar hacer unos ejercicios, y con eso vamos a terminar lo de la clase. Entonces, fíjense que esta semana es lo básico. ¿Sí? Solamente suma, resta, multiplicar y dividir. Ya borro esto y vamos a multiplicación y división. Ya. Dice, multiplicación y división de los racionales. Ya, acá, chicos, no se saca el mínimo común múltiplo. Eso es para sumar o restar. Entonces, ¿qué debemos recordar? La multiplicación y la división, que había un orden, y quiero saber cómo se los enseñó la profe Connie. Multiplicar se hacía cruzado o de lado. ¿Cómo hacían la multiplicación de fracciones? ¿Cómo se hacía? ¿Y cómo se hacía la división? Una era de lado, otra era cruzada. ¿Cuál es cuál? Multiplicación es de lado y la división es cruzado. Perfecto. Entonces lo voy a colocar acá. Multiplicación era de lado, es decir, multiplico el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. Y la división se hacía cruzada. ¿Sí? La división era cruzada. Y tenía que fijarme muy bien quién iba a ir arriba, etc. Acá nos saca el mínimo común múltiplo. Entonces, chicos, vamos a ver estos dos ejemplos de su libro. Hago lo mismo, convierto los decimales en fracciones. Y luego multiplico de lado o divido cruzada, fijándome que tengo que simplificar antes, si es que puedo, para que no me quede un tremendo número. Ya, veamos este ejemplo. Menos 7 partido 6, ya está listo. No puedo hacer nada, pero este de acá se puede transformar. A fracción es un decimal semiperiódico. Semiperiódico. Entonces hago la regla. ¿Qué decía la regla? Tomaba todo el número decimal sin coma, le quitaba lo que no se repite, etc. Entonces lo voy a escribir en una esquinita para que no nos arruine el proceso. ¿Cómo lo transformaba? Todo el número decimal sin coma. Le quito lo que no se repite, que es 24. Y lo partía por 9, por el 6 que se repite,
y ceros por el 4 que no se repite. Y luego simplemente hago la resta. Al restar, esto me va a dar 222 partido 90. Y ese número lo colocaré acá. ¿Sí? Hice la transformación en otra esquinita. Ya, chicos. Antes de que multipliquen de lado, porque son números grandes, siempre revisen si se puede simplificar una fracción. Siempre. ¿Y qué me fijo? Que acá puedo simplificar una. Puedo simplificar la de 222,90. ¿Sí? ¿Por qué número podría simplificarla? Si la miramos, ¿qué número podría elegir? Pensemos. Hay uno súper fácil para simplificar el 222,90. Parece que no se nos ocurre. ¿Qué número puedo elegir? Uno súper sencillo, podría elegir el 2. Ah, alguien me escribió en el chat, veamos. Sí, el 2, bien. ¿Por qué? Porque son pares. Entonces voy a simplificarla por 2 al tiro, porque son pares. ¿Sí? Vamos a elegir ese que es el que me escribieron en el chat. Menos 7 partido 6 por. Simplifico esta fracción, me va a dar 111, y abajo 45. Y ahora les quiero mostrar que puedo volver a simplificar una fracción. Puedo volver a simplificar 111 y 45. ¿Por qué? Porque puedo simplificarla por 3. ¿Por qué razón? Porque reviso la regla del 3. 1 más 1 más 1, 3, está en su tabla. 4 más 5, 9, está en su tabla. Se puede simplificar por 3. O sea que yo podría haber simplificado la primera por 6 al tiro, pero la hice por 2 como escribieron en el chat, y acá les muestro que se puede por 3. Voy a seguir el ejercicio acá, disculpen. Me va a quedar menos 7 sextos por. Si yo divido 111 con 3, eso me va a dar 37. Y si divido 45 con 3, eso me da 15. ¿Sí? 3 por 5, 15, 1. Entonces ahí simplifiqué. Y ahora ya no puedo simplificar nada más, o podría seguir simplificando algo. ¿Qué puedo hacer ahora? Ya no puedo seguir simplificando, no puedo dividir nada al 37 porque nadie me lo divide más que él. Ahora multiplico, y como dijo su compañera, la multiplicación es de lado. Entonces tengo que multiplicar el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. Y siempre mantengan la regla de los signos. Negativo con positivo en multiplicación. Eso es negativo, regla de los signos. Y luego multiplico el 7 con el 37. ¿Sí? Multiplico eso normal. Si yo multiplico el 7 con el 37, 7 por 7, 49, 7 por 3, 21, y hago la reserva, me va a dar 259 arriba. Y abajo 6 por 15. 6 por 5, 30, 6 por 1, 6, 7, 8, 9. Me va a dar 90. Entonces, el primer ejercicio de multiplicación, chicos, es este resultado. ¿Dudas, chicos, con la multiplicación? Estoy recordando materia de cursos anteriores. La multiplicación de fracciones, ¿se acordaron que era de lado? Sí, yo entendí. Sí, yo me Ya, acordé. Francisca, tú sí. Bueno, al menos yo sé que algunos de los que me escriben en el chat o me hablan, me quedo tranquila que sí. Pero me preocupa el resto. Me preocupa el resto que no me ha dicho. Ese es el único problema de las clases virtuales, que no los puedo ver a todos. Entonces, multiplicar de lado, pero el proceso es el mismo. Transformo decimal a fracción, simplifico cada vez que puedo, eso me lo da la práctica, y luego multiplico de lado. La división es exactamente igual, pero la división es cruzada. Hay que tener cuidado con eso, pero el proceso es el mismo. Voy a mantener el 10 con el 8, luego me doy cuenta que se puede simplificar, y voy a transformar el 3,6 periódico a fracción. Ya lo hemos hecho en proceso. Entonces, vamos a escribirlo un poquito más arriba. Voy a tener 10 octavos
dividido 3,6 periódico. ¿Qué me dice el proceso? Tomo todo el número sin coma, le quito lo que no se repite y lo divido por 9. Un 9 porque hay un solo 6 que se está repitiendo. Ya mantengo el 10 con el 8 y resuelvo lo otro. 36 menos 3, eso es 33. Partido 9. Antes de que yo haga la división, me fijo si alguna se puede simplificar. Y las dos fracciones se pueden simplificar. 10 octavos yo puedo simplificarla antes para que mi proceso sea mucho más simple y la puedo simplificar por 2. ¿Por qué? Porque son pares. Entonces yo voy a simplificar esta por 2 y me va a quedar realmente como 5 partido 4. Bajo la división. La otra fracción, si yo me fijo, se puede simplificar por 3. Entonces la voy a simplificar de inmediato. 33 dividido 3, eso me da 11, y 9 dividido 3, eso me da 3. Ahora que ya tengo las fracciones pequeñas que me conviene, hago la multiplicación cruzada. Es decir, voy a multiplicar el 5 que está en esta fracción por el 3. Y ese resultado va a quedar arriba, ¿sí? Porque ese 5 está arriba, él manda. Entonces me va a quedar 5 por 3, que es 15. Y luego el 4 lo multiplico por ese 11, y como el 4 está abajo, el resultado va abajo. 4 por 11, 44. Y luego ya podría fijarme si se puede simplificar, si es que se pudiera. Pero si yo reviso las reglas, no se puede. No se puede simplificar, porque el 15 se puede dividir por el 5, por el 3, y ninguno de esos dos números divide el 44. Así que ahí queda. Entonces, chicos, la división cruzada, la multiplicación de lado. ¿Se entendió? Me escriben en el chat si se entendió, dudas, consultas, y vamos a ver los ejercicios para que practiquen. ¿Dudas, chicos? ¿Consultas? Yo ya tengo claro quiénes han participado más en esta clase, que sé que están súper claritos, pero el resto no sé cómo está. Entonces, vamos a ver con ejercicios. Lo mejor es practicando. Ya, vamos a ver ejercicios, chicos, entonces. Ya. Ejercicios. Resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones. Recuerda simplificar en cada caso. Ya, chicos, por el tiempo, por honor al tiempo, porque quedan 15 minutitos, quiero que hagan el C y el D. Solo esos dos, ¿sí? Y los corrijamos. Los otros dos los vamos a retomar la siguiente clase para que hagamos el repaso. ¿Ya? Solamente hagan el C y el D, para que los alcancemos a corregir. Pregúntenme ahí. Escriban en el chat si quieren que tenga su respuesta. Dudas de multiplicar, de dividir. Si terminan, me avisan también.
Tranquilo, Seba, te entiendo. Ahí te ingresé. Recuerden, chicos, que por tiempo pedí que hicieran solo el C y el D, una multiplicación, una división, y luego los vamos a corregir. Los otros dos los vamos a ver en la siguiente clase de repaso. Ya, chiquillos, por el tiempo los voy a corregir para que ustedes se los revise y todo. Y la otra clase vamos a hacer el y el F, ¿sí? Para que terminemos multiplicar y dividir. Ya, el C era más simple, solo tengo que tener cuidado con el signo, ¿sí? Cuando yo multiplique de lado, debo fijarme que es negativo. Y negativo con positivo es negativo en la multiplicación. Menos por más, menos. Ya, en este caso, vamos a hacer la multiplicación de lado. Y voy a tomar este menos 4, lo voy a tomar así por el tema del signo. Menos 4 por 5 me va a dar menos 20. ¿Sí? Se entiende que la fracción va a ser negativa. Y 5 por 11, que eso es 55. ¿Qué puedo fijarme? Que se puede simplificar. Se puede simplificar por el 5 porque termina en 5 en 0. Entonces lo voy a dividir por 5. Si yo divido esto, arriba me va a dar 4 negativo y abajo me va a dar 11. Que recuerdo que la fracción es negativa. Puedo escribirlo así o también con el signo al medio. Recuerden que es lo mismo que escribirlo de esta manera. Menos 4 partido 11. Es exactamente lo mismo. Y ahí está simplificada. Esa fue la primera, chicos. Y la segunda, para terminar, es una división pero de 2 decimales. Tengo que transformar cada decimal, revisar si puedo simplificar y multiplicar cruzado. 0,3 es un decimal finito. Significa que se transforma como 3 partido 10. Mantengo la otra división y este 3,2 periódico ya lo hicimos. Lo hicimos en varios ejercicios, pero es exactamente lo mismo. Todo el número decimal sin coma, que es 32. Se le quita el 3, que es lo que no se repite. Entonces eso me va a dar 29. ¿Sí? Y abajo se coloca un 9 por el 2 que se está repitiendo. Ya. Que me fijo que ninguno se puede simplificar y multiplico cruzado. Multiplico el 3 por el 9 y como ese 3 está arriba, ese resultado va arriba, entonces 3 por 9, 27. Y luego multiplico el 10 por el 29. 10 por 29. Dime. Es división. Sí, ¿cómo se hace la división de fracciones? Multiplicando. Multiplicando, eso estoy haciendo, gracias.
Multiplicando cruzado, acuérdense que la división no existe. Yo realmente multiplico cruzado. Gracias, lo dejé escrito. Entonces eso hice 3 por 9, que es 27, y 10 por 29, muy bien Benjamín, que sería 290. Ya, y yo podría dejarla ahí, pero también podría darme cuenta si es que se puede simplificar. Pero si yo reviso cada una de las reglas, no se puede simplificar por ninguna regla. Así que queda hasta ahí. Entonces, chicos, para concluir, la multiplicación se multiplica de lado. La división realmente no existe, ¿sí? Yo transformo a fracción y multiplico cruzado. ¿Dudas, chicos? ¿Consultas? Dado que estamos dentro del tiempo. ¿No? ¿Quedó claro? Benjamín, ¿te quedó claro? Me dices que sí, me dices si no. Ya chicos, yo asumo que sí. El E y el F los vamos a ver la siguiente clase. Estos vamos a revisarlos la siguiente clase. Clase siguiente. Entonces chicos, voy a dejar de compartir pantalla, voy a hacer las conclusiones con ustedes en la sala común y voy a mandar la lista para los que tuvieron varios problemas de internet. Así que chicos, voy a dejar de compartir. Ya, vamos a dejar de grabar.